Imagina un puente de casi 2 kilómetros de largo, ondulando de arriba abajo como si fuera de goma, con coches circulando encima mientras la carretera sube y baja varios metros bajo sus ruedas. No es una animación, no es una simulación, es una grabación real, en blanco y negro, del año 1940. Y ese puente se llamaba oficialmente Tacoma Narrows Bridge. Pero todo el mundo, incluidos los propios ingenieros que lo construyeron, terminó llamándolo por otro nombre, Gertie la Galopante. 4 meses después de su inauguración, ese mismo puente se retorció sobre sí mismo frente a las cámaras y se desplomó en las aguas heladas del estrecho de Puget, en el estado de Washington. Y lo más inquietante no es que cayera, es que durante meses cientos de personas habían cruzado ese puente a diario disfrutando del movimiento, sin saber que estaban asomados, literalmente, al borde del colapso estructural. Bienvenidos de nuevo al canal. Esta es probablemente la grabación de ingeniería más reproducida de la historia, y aún así, la explicación que la mayoría de la gente conoce sobre por qué pasó esto es, en realidad, incorrecta. Hoy vamos a contarla bien, desde el diseño original hasta el motivo real de su colapso, porque el error no fue de un solo ingeniero, fue una cadena de decisiones, cada una razonable por separado, que juntas crearon una trampa. A finales de los años 30, el estado de Washington quería conectar la ciudad de Tacoma con la península Kitsap a través del estrecho de Puget Sound, un cruce de casi 2 kilómetros de agua. El ingeniero encargado del proyecto final, Clark Eldridge, diseñó un puente colgante robusto, con vigas de refuerzo de más de 7 metros de altura bajo la calzada, pensadas para dar rigidez a toda la estructura frente al viento. Era un diseño convencional, seguro pero también caro. Rondaba los $11 millones, una cifra difícil de justificar en plena Gran Depresión, cuando cada dólar de fondos públicos se examina con lupa. Ahí entró en escena Leon Moisseiff, uno de los ingenieros de puentes colgantes más respetados de Estados Unidos, con proyectos como el puente Golden State de San Francisco en su currículum. Moisseiff proponía una idea que, sobre el papel, sonaba brillante: aplicar lo que él llamaba la teoría de deflexión, según la cual buena parte de la fuerza del viento podía ser absorbida directamente por los propios cables principales del puente y transmitida hacia las torres y los anclajes, en lugar de depender tanto de unas vigas de refuerzo pesadas y costosas bajo la calzada. Con ese enfoque, Moisseiff rediseñó el puente sustituyendo aquellas vigas de 7 metros por unas placas metálicas mucho más delgadas de apenas 2,5 metros de altura. El resultado era un puente notablemente más barato, más ligero y también, había que reconocerlo, muchísimo más elegante, esbelto, casi etéreo, muy alejado de la imagen robusta y pesada de otros puentes colgantes de la época. El proyecto se aprobó, se recortó el presupuesto y en 1940 el puente abrió al tráfico y casi de inmediato algo llamó la atención de todo el mundo. Con vientos moderados, la calzada empezaba a ondular verticalmente, subiendo y bajando en olas suaves de hasta 1,5 metros. Para muchos conductores, aquello no era motivo de alarma, sino una especie de atracción curiosa. La gente cruzaba el puente expresamente para sentir ese vaivén, como si fuera una montaña rusa gratuita. Los operarios de peaje llegaron a repartir pastillas contra el mareo a los conductores más afectados. El puente se ganó su apodo Gertie la Galopante, precisamente por ese movimiento constante, casi juguetón, que parecía formar parte de su personalidad. Los propios ingenieros del proyecto no ignoraron el fenómeno. De hecho, la Universidad de Washington construyó un modelo a escala del puente para estudiar su comportamiento en un túnel de viento improvisado, y sus conclusiones apuntaban a una solución relativamente sencilla: perforar aberturas en las placas laterales de la calzada para que el viento pudiera atravesar la estructura en lugar de chocar contra una superficie sólida,
reduciendo así las fuerzas de sustentación que generaban ese movimiento. El problema es que esa modificación era permanente e irreversible, y las autoridades locales, todavía confiadas en que el movimiento era simplemente una peculiaridad estética y no un riesgo estructural real, decidieron estudiarlo con más calma antes de actuar. Nunca llegaron a tener esa calma. 7 de noviembre de 1940. Esa mañana, un viento sostenido de alrededor de 68 kilómetros por hora soplaba a través del estrecho. Una velocidad relativamente moderada para un puente diseñado, en teoría, para soportar vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Pero ese viento no llegaba de forma uniforme, llegaba en ráfagas que golpeaban la delgada placa lateral del tablero, y en algún momento de esa mañana, el movimiento vertical habitual de Gertie cambió de naturaleza. Dejó de ser una ondulación suave de arriba a abajo y se transformó en un violento movimiento de torsión, con un extremo de la calzada retorciéndose hacia arriba mientras el otro extremo, a pocos metros de distancia, se retorcía hacia abajo, como si el puente entero se estuviera partiendo en dos mitades que giraban en direcciones opuestas. Un profesor de ingeniería llamado Frederick Farquharson, que llevaba meses estudiando el comportamiento del puente, se encontraba precisamente allí ese día, cámara en mano, y terminó grabando el colapso completo casi en directo. Su filmación, transferida después a la velocidad incorrecta de fotogramas por error de las agencias de noticias de la época, es la misma que sigue circulando hoy y que exagera ligeramente la velocidad real del movimiento, aunque no exagera en absoluto su violencia. Durante casi una hora, la torsión se hizo cada vez más extrema, con ángulos de giro de hasta 45 grados, hasta que los cables de suspensión, sometidos a un esfuerzo para el que jamás habían sido diseñados, empezaron a ceder uno a uno. Poco después del 11 de la mañana, una sección completa del tablero central se desprendió y cayó al agua desde más de 60 metros de altura. Por suerte, y esto es algo que casi nunca se destaca lo suficiente, no hubo ninguna víctima mortal humana. Los responsables del puente habían cerrado el tráfico en cuanto el movimiento se volvió evidentemente peligroso, minutos antes del colapso final. El único ser vivo que murió aquel día fue un perro llamado Tubi, atrapado dentro de un coche abandonado en mitad del puente, cuyo dueño no logró rescatarlo a tiempo entre el vaivén extremo de la estructura. Hay una anécdota menos conocida que ocurrió apenas minutos antes del colapso final y que muestra hasta qué punto la situación había pasado de curiosidad simpática a peligro real sin que la mayoría se diera cuenta a tiempo. Un periodista local, Leonard Cotsworth, cruzaba el puente en coche con su perro Tubi cuando el movimiento se volvió tan violento que no pudo mantener el control del vehículo. Tuvo que abandonar el coche y avanzar a gatas por la calzada, agarrándose al bordillo mientras la carretera se inclinaba bajo su cuerpo en ángulos que él mismo describía después como imposibles de sostenerse de pie. Llegó hasta la torre más cercana con las manos ensangrentadas y magulladas, sin poder volver por su perro, que quedó atrapado dentro del coche cuando la sección central se desprendió minutos después. Ese relato en primera persona, publicado al día siguiente, contribuyó tanto como la propia grabación a que el resto del país entendiera que aquello no había sido un simple espectáculo, sino un colapso estructural real con personas todavía dentro del puente. Y aquí llega la parte que casi ningún libro de texto de física explica bien. Durante décadas, el colapso de Tacoma Narrows se enseñó en las clases de secundaria como el ejemplo clásico de resonancia. La idea de que el viento soplaba exactamente a la misma frecuencia que la vibración natural del puente, amplificando el movimiento hasta la destrucción de forma parecida a cómo una copa de cristal puede romperse con la nota exacta de una voz. Es una explicación bonita, fácil de entender y usada en aulas de todo el mundo. También es, según los ingenieros de vientos actuales, técnicamente incorrecta, o al menos incompleta.
Lo que realmente destruyó el puente fue un fenómeno distinto llamado flameo aeroelástico o flutter torsional. La diferencia es sutil pero importante. En la resonancia clásica, una fuerza externa constante empuja una estructura a la frecuencia exacta de su vibración natural. En el flameo, en cambio, el propio movimiento de la estructura modifica la forma en la que el viento fluye a su alrededor, y ese cambio en el flujo de aire retroalimenta y amplifica el movimiento siguiente, en un bucle que se autoalimenta sin necesidad de que el viento cambie de frecuencia en ningún momento. La delgada placa lateral que Moiseev había instalado para ahorrar peso y dinero actuaba sin que nadie lo hubiera anticipado del todo, casi como el ala de un avión. Generaba sustentación y turbulencia, de una forma que las vigas abiertas y macizas del diseño original de Eldridge nunca habrían permitido, porque esas vigas dejaban pasar el viento en lugar de obligarlo a rodear una superficie sólida. El colapso de Tacoma Narrows se convirtió casi de inmediato en uno de los puntos de inflexión más importantes de la ingeniería civil moderna. A partir de aquel día, los ingenieros de puentes colgantes empezaron a incluir de forma sistemática pruebas en túnel de viento y modelos aeroelásticos a escala antes de aprobar cualquier diseño, algo que hasta entonces se consideraba, en el mejor de los casos, un paso opcional. El propio puente Golden Gate, terminado apenas 3 años antes y diseñado también con participación de Moiseev, tuvo que ser reforzado posteriormente con vigas de refuerzo adicionales bajo la calzada, precisamente para evitar el mismo tipo de comportamiento que había destruido a Gertie. Hoy, un nuevo puente Tacoma Narrows, mucho más robusto y con un diseño completamente distinto, cruza el mismo estrecho, y los restos del original siguen descansando en el fondo del agua, convirtiéndose en el arrecife artificial más estudiado por los ingenieros de todo el planeta. Otro detalle curioso: décadas después del colapso, todavía existe cierto debate académico sobre la explicación exacta del fenómeno de flameo, y algunos investigadores de ingeniería del viento han señalado matices adicionales sobre cómo interactuaron la torsión y la flexión vertical del tablero aquella mañana. Ese debate, lejos de restar importancia al caso, demuestra justo lo contrario. Incluso con toda la tecnología y el conocimiento acumulado desde 1940, seguimos aprendiendo cosas nuevas de un puente que lleva en pie apenas 4 meses. Pocas estructuras fallidas en la historia han generado tanta investigación científica útil como esta. Lo que más me gusta de esta historia es que no hubo ningún villano, ningún ingeniero fue negligente a propósito. Moiseev era, sin ninguna duda, uno de los mejores especialistas en puentes colgantes de su generación, y su error fue, básicamente, extrapolar una teoría que funcionaba bien en puentes anteriores hacia un diseño demasiado ligero y demasiado nuevo como para que esa teoría siguiera siendo válida. Y ese tipo de error, el de asumir que lo que funcionó ayer no va a funcionar exactamente igual mañana, es tan humano que a mí personalmente me parece una lección valiosa de todo el video. Si te ha interesado esta forma de contar la ingeniería con sus aciertos y también con sus fallos, dale like y suscríbete si quieres que te siga trayendo una historia real distinta cada semana, con el mismo nivel de detalle que le he puesto a esta. Y si te interesa ver el lado opuesto de esta historia, el de un proyecto de ingeniería que a punto estuvo de fracasar por completo antes de resolverse contrarreloj, no te pierdas el video sobre el rescate del Apolo 13 que tienes justo aquí al lado. Nos vemos en el siguiente video.